Ideas fuertes, por Friedrich Nietzsche. 25. Miscelánea. La persona superior es más irracional, pues ser noble y generoso es sacrificarse a sí mismo. Sucumbe en realidad a sus propios impulsos y en sus mejores momentos deja la razón en suspenso. Los hombres superiores se diferencian de los inferiores porque ven y oyen mucho más y solo mediante la reflexión. La meditación ha perdido toda la dignidad de la forma, el ceremonial. La actitud solemne del reflexivo se ha convertido en motivo de risa y ya no seríamos capaces de soportar a un sabio al estilo antiguo. Generalmente despreciamos el bien poseído por el hecho mismo de la posesión. Cuando vemos sufrir a alguien, comprendemos gustosamente que se nos ofrece la oportunidad de apoderarnos de él. Es lo que hace, por ejemplo, el hombre caritativo y compasivo, que también llama amor al deseo de una nueva posesión, encontrando placer en ello como con la llamada a una nueva conquista. La inflexibilidad es una virtud perteneciente a una época distinta de la honradez. No me gustan las virtudes negativas, que básicamente consisten en renunciar y hacer negación de la propia persona. Se acusa de relajamiento de la sociedad, donde gana terreno la corrupción, y es evidente que en ella disminuye el aprecio de la guerra y la afición a esta, mientras que en lo sucesivo se aspira a las comodidades de la vida, con el mismo ardor con el que antes se aspiraba a los honores gimnásticos y guerreros. Los hombres de la corrupción se muestran muy ingeniosos y calumniadores. Saben que existen otras formas de asesinato distintas a las causadas por el puñal y el golpe de mano. También saben que todo lo que se dice bien goza de credibilidad. En las épocas de corrupción caen los frutos del árbol. Me refiero a los individuos, portadores de las semillas del futuro, instigadores de la colonización espiritual y de la formación de nuevos órganos del Estado y de la sociedad. La palabra corrupción no es sino un término despectivo para hacer referencia a las épocas otoñales de un pueblo. ¿Qué hace el que renuncia? Aspirar a un mundo superior. Quiere proseguir su vuelo más alto y más lejos que todos los que se afirman. Se desprende de muchas cosas que entorpecerían su vuelo, pese a que más de una resulta valiosa y querida a sus ojos. La sacrifica a su ansia de altura. Si no se reprimen las pasiones en sí, sino solo su lenguaje y sus gestos, se consigue lo mismo que se pretendía, la represión de las pasiones, o al menos su debilitamiento, su modificación. Puede que nada diferencie a los hombres y a las épocas más que el distinto grado de conocimiento que tienen respecto de la miseria tanto del alma como del cuerpo. Con frecuencia, los ricos emplean la liberalidad por timidez. El remedio contra la miseria imaginaria no es otro que la miseria real. Hay en la generosidad el mismo grado que la venganza, pero es un egoísmo cualitativamente distinto. Solo podemos aniquilar siendo creadores, pero no olvidemos tampoco esto. Basta crear nuevos nombres, nuevas valoraciones y verosimilitudes para crear, a la larga, cosas nuevas. El ritmo es una coacción. Genera una ansia irresistible de ceder, de ponerse al unísono. No son solo los pies, sino también el alma quien sigue el compás, quizás también el alma de los dioses. El carácter del conjunto del mundo es, desde la eternidad, el del caos, en razón no de la ausencia de la necesidad, sino de la falta de orden, de articulación, de forma, de belleza, de sabiduría y cualesquiera que sean nuestras categorías estéticas humanas. Guardémonos de afirmar que hay leyes en la naturaleza. No hay más que necesidades. En ella nadie manda, nadie obedece, nadie transgrede. ¿Cuándo dejaremos de atribuir a la naturaleza un carácter divino? ¿Cuándo nos será permitido a los hombres volvernos naturales, reencontrarnos con la naturaleza pura, nuevamente descubierta, nuevamente liberada? No hay sustancias que duren eternamente. La materia es un error. Solo un dolor fuerte libera al espíritu. Ese dolor es quien enseña la sospecha de que la U deviene la X verdadera, es decir, la genuina letra que precede a la última. Hay innumerables definiciones de salud física, y cuanto más levante la cabeza el individuo, menos recordará la igualdad de los hombres.
Entonces los médicos deberán dejar de lado la idea de salud normal, así como la de alimentación normal y situación de enfermedad normal. Es un gran tema resolver si el deseo exclusivo de buena salud no es un prejuicio, algo de cobardía, un remanente de barbarie o de algún estado retrógrado más refinado. No hay nada más espantoso que el infinito. Quien no reflexiona piensa que la única realidad que actúa es la voluntad. Para que aparezca la voluntad es necesario tener una imagen del placer y del dolor. Únicamente los seres inteligentes pueden sentir placer, dolor y voluntad. Los griegos sentían que el sacrilegio podía ser digno. Veamos si no el robo de Prometeo o Áyax degollando el ganado por celos. Tan digno resultaba el sacrilegio que inventaron la tragedia, algo que siempre fue ajeno a lo judío, a despecho de sus dones para la poesía y su inclinación a lo sublime. Cuando las reformas de un pueblo entero fracasan, solo se consolidan las sectas. Entonces ese pueblo se encuentra en estado de diferenciación múltiple y empieza a emanciparse de los burdos instintos gregarios. Suele considerarse a este estado como decadente y corrupto. En realidad es una instancia que indica que el huevo maduró y pronto comenzará a romperse su cáscara. Donde alguien ejerce el dominio, existe una masa. Donde hay masas, existe la necesidad de terminar con la esclavitud. Donde hay esclavitud, solo hallamos algunos individuos que tienen en su contra el instinto gregario y la conciencia. Un hombre sigue a la masa, la alaba, pero en algún momento será su antagonista. Esto se debe a que así verá compensada su pereza. Todavía no se dio cuenta de que la masa no es suficientemente holgazana para él, que sigue empujando, que no deja que nadie se quede atrás. Y a él, en cambio, le gusta tanto quedarse atrás. Quien desee manejar a las masas tiene que convertirse en comediante. Debe transformarse en una personalidad de precisión grotesca y hacer algo burdo y elemental con toda su imagen y su causa. La necesidad de la metafísica no proviene del origen de la religión, es un brote tardío de esta. Lo mejor de tener una gran victoria es que el vencedor pierde el temor a la derrota y es capaz de decirse: ¿qué importa que alguna vez me venzan? Puedo darme ese lujo. Los enemigos declarados son indispensables para ciertas personas porque tienen que elevarse a la altura de su propia virtud, su virilidad, su alegría. La persona que sabe que es profunda hace un esfuerzo por ser clara. La que quiere parecer profunda ante los demás hace un esfuerzo por ser oscura. Eso se debe a que la masa considera profundo a lo que no le ve fondo. ¿Tiene tanto miedo a ahogarse? En mi opinión, el mejor músico sería aquel que solo conociera la tristeza de la más profunda felicidad y ninguna otra, pero hasta ahora no he conocido a ninguno. Kant escribió contra los sabios a favor de los prejuicios populares, pero lo hizo para los sabios y no para el pueblo. Cuando reímos, estamos divirtiéndonos con los prejuicios, pero sin cargo de conciencia. Los envidiosos no deberían tener hijos, les envidiarían algo imposible de volver a tener: infancia. Que alguien sea un gran hombre no necesariamente significa que sea hombre. Puede ser un muchacho, un camaleón impenitente o una mujercita embrujada. Tener un enemigo secreto es demasiado. Ni la moral de los espíritus elevados, tan rica habitualmente, puede darse ese lujo. La persona extremadamente cortés siempre tiene un terrón de azúcar para darle al cancerbero y al mismo tiempo piensa que todos son cancerberos. Esa es su cortesía. Nadie sabe por qué la felicidad no es una enfermedad contagiosa. Únicamente puede inventarse algo mejor cuando se percibe que algo no es bueno. Las matemáticas son el único medio para conocer lo humano de forma universal y última. Los hombres, por lo general, necesitan que una cosa tenga nombre antes de darse cuenta de que existe. Por eso, frecuentemente, son personas originales los que ponen nombre a las cosas. Somos heroicos cuando nos adelantamos al gran dolor y a la gran esperanza. La compasión es uno de los mayores peligros. Hay que hablar cuando no se tiene derecho a callar, y el tema de la conversación debe tratar de lo que está superado. El resto es charlatanería, literatura sin sistema. Richard Wagner es aparentemente un ganador, pero en el fondo fue un romántico hundido y confundido por el tema de la cruz.
El pesimismo romántico pretende volver ciertas experiencias personales en juicios universales y extenderlos hasta condenar al mundo. Los idealistas son irrecuperables. Si son expulsados del cielo, toman el infierno y componen otro ideal. El carácter de las personas está determinado por la falta de algunos acontecimientos y no por los que se vivieron. Definitivamente, los hombres no toman veneno, no por miedo a morir, sino porque tiene un gusto espantoso. Si se llevaran a cabo solamente acciones que crearan buena conciencia, la humanidad sería muy vil, pero menos achacosa y misericordiosa. La gente muy trabajadora hace esfuerzos para conseguir un tiempo libre y cuando lo logra no sabe cómo disfrutarlo. Pasa ese recreo contando las horas que faltan para terminarlo. Cuando no se puede ver con claridad, hay que hacer enfurecer a propios y ajenos. Así se llega a saber lo que piensan y hacen en secreto contra nosotros.